partir de este momento comienza, déjenme ver cómo andamos, 5 minutos, muy bien. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título correspondiente al viernes 16 de agosto del año 2024. La sección editorial hoy se llama de esta manera. Esta semana hemos visto lo peor de la clase política mexicana. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué este título? Miren, a raíz de la entrega de la constancia de presidente electa a la doctora anticientífica, se ha soltado una avalancha de el que menos ha dicho mis mejores deseos para que el gobierno de la doctora, etcétera, etcétera. Bueno, los buenos gobiernos se hacen con una visión correcta, acorde con las necesidades y problemas estructurales del país, del gobernante en cuestión, y donde esa persona tiene muy claro, conoce los elementos fundamentales de la gobernación en economía, en política, en cuestiones fiscales, política monetaria, no especialistas, pero sí que conozcan al menos los fundamentos y que se rodeen de los mejores para poder llevar a cabo un buen gobierno, el cual evidentemente estará sujeto a los resultados que ofrezca a la población, a los empresarios y al país entero. Pero eso de que anden ahí de glúteos veloces, culiempinándose, los mejores deseos para que usted esto, por favor, no sean arrastrados, no sean lambiscones. ¿Qué van a ganar con eso? ¿Qué? Porque ponen en el Twitter ahí mis mejores deseos para que usted los pelan, hombre, no sean ofrecidos. ¿No? Eso es una cosa. Lo otro es esos espectáculos grotescos que nos ha brindado la clase política, sus grandes personajes. Miren, hay una imagen en esta sesión ahí en el tribunal, en la sala superior, etcétera, ahí donde le entregaron y está esta señora que, con todo respeto, pues yo no sé, no levanta el 1.20 de estatura, chapita, la pobre mujer que cuando la ponen ahí a hablar del crimen y de la violencia, tiene que hacer así el pescuezo para ver, porque no son para ponerle un banquito o algo, ¿verdad? Y ahí, así, aplaudiendo desaforada. Señora, usted está nominada o designada o adelantada para ser secretaria de Gobernación. Usted debe mantener una sobriedad en el trato, respetarse a sí misma. Y así una bola de arrastrados ahí. Bueno, vean el descolón que le dieron a Noroña. No sé si fue en el Teatro Metropolitano, no lo sé. Pero dice uno, ¿pero qué necesidad de arrastrarse así, de exhibirse? ¿Qué creen que con eso les va a hacer caso la anticientífica? Ni les va a pelar, hombre. Ahora bien, pero vayamos a la parte específica. Miren ustedes, si bien esto prácticamente a nadie le ha importado, excepto al doctor Romero Apis y a un colega suyo, creo que se apellida Candiani, al licenciado García Villa y a mí, creo que somos 4, no sé, creo que hay uno más por ahí, pero que en su momento, hará un mes o un poco más, dijimos que ese consejo que es en la sala superior estaba incompleto y como dijo uno de los magistrados en una entrevista con López Dóriga cuando andaba promoviendo una novela que escribió, ahora le salieron las dotes de escritor, López Dóriga, don Joaquín, le preguntó, oiga, no, eso ya lo resolvió la ley en el artículo tal. No es cierto, es falso de toda falsedad. La ley o la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación
en ese sentido es clara. No, es falso de que ya resolvió. Sin embargo, pues en estas condiciones donde la ley apenas le sirve de papel sanitario a no pocos de estas personas, pues evidentemente, ¿quién se va a fijar en ese detalle que no estaba completo la sala superior, los 7 magistrados? ¿Por qué razón? Pues porque a López no le dio la gana cumplir con una obligación constitucional y quedaron los 5. Sin embargo, el artículo 167 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice las cosas muy claras. Miren, dice, ahorita les voy a decir qué párrafo es del 167. Es el tercer párrafo. Dice, el tercer párrafo dice, en caso de vacante definitiva, se nombrará un nuevo magistrado o magistrada que durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original. Esta frase larga tiene que ver con algún problema de salud, por ejemplo, o el fallecimiento de ese magistrado, de ese integrante de la sala superior, y dice que se nombrará un nuevo magistrado quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original, es decir, de aquella persona que ya no pudo seguir en la chamba. Y luego dice, en este caso, mientras se hace la elección respectiva, que eso no le corresponde a la sala superior, sino es en el Senado de la República, allá es, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de sala regional con mayor antigüedad o en su caso de mayor edad. Punto. Pero aquí está y con letras grandes. Arriba dice, en caso de vacante definitiva, quien durará en su tiempo, en su cargo, por el tiempo restante al del nombramiento original. Y cuando ese fuere el caso, como dice el 167, en este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque dice la ley que en los casos normales, con mayoría simple de los 7, puede operar la sala superior. Con 4 de 7 es suficiente, pero dice que en el caso de la calificación de la elección, al menos debe de haber 6 magistrados. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? El año pasado venció el periodo reglamentario de 2 consejeros, de 2 magistrados, perdón. Entonces terminan ellos, creo que en octubre o no, 1 de noviembre del año pasado, y entonces se inicia el procedimiento y creo que es la sala superior le envía 2 ternas, una terna para cada uno de los magistrados, etcétera, para que el Senado decidiere. Pero el presidente dijo ni más. Y el presidente dijo no, y ese prohombre digno, íntegro, valiente, firme y doctor en Derecho Constitucional, que es el arrastrado de Ricardo Monreal, dijo, órdenes, jefe, y a la fecha no ha cumplido el Senado de la República con esa obligación, habiendo recibido las ternas correspondientes. Pero dijeron, bueno, no se juntaron los 2 tercios, pura maniobra para impedir eso. ¿Por qué? Porque temían que si se cumpliere con ese deber de nombrar a los 2 faltantes, esos 5 que están ahí, más los 2 serían 7. Pero resulta que si los 2 nuevos no son afectos o lacayos de la 4T, más 2 dignos que están ahorita serían 4, y pudieran en un acto de dignidad
cancelar o hacer nulas las elecciones por faltas, etcétera. Solamente la doctora Janine Otálora, y creo que fue el anterior presidente de la Sala Superior, que plantearon las cosas, el presidente esto y esto y esto y esto. Entonces, por eso retrasaron esos dos nombramientos. Entonces, lo que hicieron fue jalar a alguien de una sala regional y dijeron, y ya estamos los 6 y cartucheras al cañón, vámonos. Entonces dice uno, ¿le importa algo a alguien? No. En primer lugar, desconocen, pero todo el mundo en la sobrerepresentación y wiri wiri. Es decir, somos un país hoy con Morena en la gobernación, con Morena en la presidencia de la República y gobernando en 24 entidades, 23 estados y uno que es la Ciudad de México, hacen lo que quieren, porque además la clase política está rendida a Morena, porque los tienen agarrados de los cataplines, diría el filósofo Paco Sea, o por lo que sea, por averiguaciones pendientes, los señores calladitos. Ahorita lo puede ver usted. ¿Dónde están los partidos políticos de oposición? No existen, están mudos. ¿Dónde está Movimiento Ciudadano? Pues ahora creo que ayer o antes apareció el que andaba ausente, el Salo, para sus amigos, yo no lo conozco, Salomón Chertorivsky, y que la sobrerepresentación, pues después de estar 2 meses desaparecido, cuando hablaba maravillas, es que Movimiento Ciudadanos, el partido, y acá, y acá, y acá, jugaron con él, hombre. Dante Delgado le dio a tole con el dedo, haciendo el ridículo, el pobre. Apenas acaba de reaparecer. En esas condiciones, pues, estamos ante una situación lamentable desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque la única ley que priva en este país y se debe respetar es la ley de la gravedad y la otra es la voluntad del bulto. Y esa actitud la tiene y esa forma de ver las cosas la anticientífica. Entonces, ¿de dónde los buenos deseos de que haga un gobierno equitativo y que la mujer y el feminismo? No es cierto, hombre. No sean ingenuos, por favor. El gobierno de la anticientífica va a ser peor que el del bulto. ¿Por qué razón? Porque los recursos que tuvo a su disposición el bulto no los va a tener la anticientífica. Porque las condiciones han cambiado, dilapidó varios billones de pesos, porque las condiciones de Pemex se han agravado, porque ese dispendio en elefantes blancos, Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, no va a tener solución, no va a producir algo, por el contrario, van a tener pérdidas multimillonarias que habrá que estar refaccionando. Entonces, ¿le preocupa eso a la anticientífica? No. Ahora, se ha encargado de prometer más de lo razonable porque no tiene recursos y que a las mujeres de 60, 64 años, pero luego reculó, bueno, a partir del 25 y no más a los indígenas, y que es que no tiene dinero, están piojos, no tienen dinero y lo peor para ellos, ni van a tener. Los pronósticos de la economía para este año va a cerrar en 1.9, 1.8 y el año que viene, el 25, van a andar en 1.4, 1.5. Nada, nada. Quien revise cuidadosamente las cifras de empleo, de producción, etcétera, de los últimos 6 meses se van a ir para atrás. Es una caída mantenida, hay una tendencia clara ya. ¿Por qué? Porque los empresarios también, no obstante que sí, como no, ¿y dónde te pongo? Acá, téngale. Para atrás los fielders. ¿Por qué razón? Porque los empresarios o los negociantes aún así no son tontos. No van a arriesgar su dinero en un país donde la ley no se respeta. Y con esta cuestión de la reforma judicial y toda esta babosada de que vamos a elegir los jueces y no sé qué, bueno, no acaba la anticientífica decir, señores, no tengan temor, no le teman a la democracia, no. Al contrario,
no solo no le tememos a la democracia, queremos que se fortalezca la democracia, le tememos a la autocracia del bulto y también de la anticientífica. Ahora bien, esta señora, la anticientífica, es tan autoritaria, es tan impositiva, así tan cerrada, que ahora quiere que hablemos como ella lo establece. Cuando una persona en este país, y hay millones de egresados de las escuelas de educación superior, con trabajos hablan, con trabajos escriben y con trabajos leen el idioma español. ¿Por qué? Porque la calidad de la enseñanza, de la gramática, del manejo del idioma ha sido olvidada en este país. Entonces, de repente, a ella se le ocurre, porque le parece que es bien, presidenta con A. Ah, chingados, bueno. ¿Por qué? Miren ustedes, la historia es muy sencilla. Hay sustantivos que se forman con la acción que se realiza de un verbo o el gerundio, pues. Un presidente, ¿qué hace? Preside. El presidente está presidiendo y de ahí surge la palabra, es el presidente, el que preside, pero no tiene género, perdón, como es una persona, no tiene sexo eso. El sexo, determinar si es un hombre o una mujer, lo da el artículo que precede a ese sustantivo. La presidente, el presidente. Sin embargo, con esta ideologización extrema del lenguaje, pues alguien dijo, no, si hay presidente, una mujer debe ser la presidenta. No es cierto eso. El idioma español es tan rico que tiene resueltos esos problemas. Pero entonces empieza la corrección política a dominar y la Real Academia se ve orillada, vamos a decir, en ese derecho de la costumbre, a aceptar como válido la palabra presidenta para el caso de que una mujer sea elegida o designada presidente. Muy bien. Pero hay una cosa muy curiosa y ridícula. Dice la anticientífica, la presidenta con A, presidenta. Ah, muy bien. Y también vamos a decir la estudianta, también vamos a decir la comparecienta, también vamos a decir los feminismas. Es decir, es una estupidez gramatical y políticamente es una soberana tontería. Pero la señora, pues que diga ella, la presidenta, si gusta, su vocabulario es pobre, es una mujer que no exhibe lecturas buenas, vamos a decir, para hacerse de un buen vocabulario, es una mujer con un vocabulario pobre, y creo que igual que su señor esposo, el Chuy, porque ni siquiera se le ha escuchado una palabra. O sea, el señor no es una sonrisa ahí de tontón y nada más. Entonces ahora nos va a decir cómo debemos hablar. Entonces váyanse preparando aquellos lacayos y aquellos serviles, pues que van a decir, vamos a decir, un ministro ponente, y si es mujer va a decir, la ministro ponenta. Pues no, es absurdo eso, pues, ¿no? Sin embargo, y luego hay ejemplos que dan algunas personas que otra vez no saben gramática. Es que debe decirse como se dice el caso de la jueza. Dice uno, por favor, el caso de sustantivos, donde es presidente, convocante, presidente es el resultado del que realiza la acción de presidir, convocante es aquel que realiza la acción de convocar, pero jueza no es un origen de un verbo. En todo caso sería el juzgante, pero ahí por cacofonía se dice el juzgador. Entonces es increíble que personas de cierta cultura digan esa barbaridad, pero bueno, pues, o sea, ni modo, ¿verdad? Entonces,
¿Ante qué estamos? Ante una persona soberbia, cerrada y con una actitud de servilismo que ofende. Y la ofende primeramente a ella. Pero luego vienen otras cosas. Miren ustedes. En la época cuando este país se administraba más o menos con sensatez, había reglas que el Estado Mayor Presidencial hacía respetar de una manera radical. En el mismo avión no debían ir el presidente y el secretario de Gobernación. Punto. Y no pregunte usted por qué. Usted se ve en otro avión, señor secretario. ¿Por qué? Porque en el caso de un accidente, de una tragedia, que falle un motor, se caiga el avión, etcétera, la crisis política sería tremenda. ¿Y por qué? Pues porque la Constitución dice que en caso de la falta definitiva del presidente de la República, se designará un presidente provisional que sería la persona que fuere la secretaria, el secretario de Gobernación en ese momento. Por eso no pueden estar los dos. Otros actos no podía estar en un acto público el presidente y el secretario de Gobernación por la misma razón. Y el Estado Mayor hacía cumplir eso con disciplina militar. Pero ahora, como ya es presidente electa, la anticientífica, ya no es una candidata triunfadora. Ya está dentro de los puestos o de las funciones constitucionales. De tal manera que ella tiene que regirse por otras normas en lo que se refiere a trasladarse de un lugar a otro, la seguridad, protegerle en las multitudes, etcétera, etcétera. Pero el presidente se pasa por el arco del triunfo eso y dice, no, me va a acompañar en uno de los aviones de la defensa, estos Grumman que tienen uno para el secretario de la Defensa y el otro, ¿y eso? Y el otro es el del secretario de la Marina Armada de México. Entonces, son aviones que traen una tecnología de comunicación donde el secretario de la Defensa o el secretario de Marina, desde donde anden volando, se pueden comunicar con comandantes de tal zona militar o tal zona naval, etcétera, etcétera. Entonces, ahí van a volar los dos juntos en el mismo avión. Entonces, le pregunta un reportero o una reportera, oiga, pero esto que la seguridad, no, miren, esto, bueno, pues esto, pero no, en el país hay una gran seguridad. ¿Qué carajos tiene que ver la seguridad con un avión que va a 35,000 pies? ¿Qué tiene que ver? Es que el pueblo es mi ángel de la guardia. Y dice uno, este hombre está completamente loco ya. Pero ¿saben quién está peor que él? Ella. Porque este señor ya en menos de 2 meses ya se va. Se va en el sentido estricto a la chingada. Allá en Palenque, no sé dónde, allá se va. Digo, no lo dije de grosería, estoy ubicando su residencia en una pequeña propiedad que tiene allá. Pero la otra apenas va a tomar posesión el 1 de octubre. ¿Se imaginan ustedes la falla de un motor o alguna turbulencia y pum, vale, que nos quedemos sin presidente constitucional y sin presidente electa? ¿Todo por la locura de este hombre? ¿Y cómo es posible que no haya alguien que le diga, señor presidente, el riesgo es mucho? En todo caso, que ella se vaya en el jet del secretario de Marina y usted se ve en el jet del Grumman del secretario de la Defensa. Pero no, ese es el nivel de locura de este señor y de soberbia. No, el pueblo nos cuida. ¿Qué carajo sabe el pueblo de enfrentar una turbulencia en un Grumman que va a 850 kilómetros por hora? Digo, ven ustedes, se dan cuenta de la clase de gobierno pedorro que tenemos en México con el bulto. Pero resulta
que la anticientífica va por el mismo camino. Nos quiere enseñar a hablar, le vale gorro el problema de la seguridad. Entonces dice uno, ¿cómo es posible? Pero ahora vayamos para terminar esta sección editorial. Estos políticos que andan arrastrándose ahí para quedar bien con ella, todos ahí andan, ay, véreme, mire, y la mano, y esto, y el besito. Y, bueno, está bien, lo que tienen que hacer para seguir tragando. Pero ¿qué hay de los ciudadanos comunes y corrientes? Por desgracia, esas decenas de millones de ciudadanos piensan equivocadamente que esta situación, donde van a seguir recibiendo dádivas, puede durar indefinidamente. Les tengo una pésima, no mala noticia. No, señores. No hay posibilidad alguna de que esto que ustedes han disfrutado en este sexenio o en estos años 5 o 10 meses vaya a seguir o pudiendo mantenerse en los próximos 6 años. ¿Por qué? Porque no solo no hay recursos, sino que la economía no va a crecer a tasas mínimas del 4,5-5% para seguir alimentando a esos parásitos. Entonces, dice uno, ¿quién está peor? ¿La demagoga que va a estar en la presidencia el 1 de octubre? Ignorante en cuestiones de finanzas públicas, y el exquisito de Hacienda, ¿dónde anda? Pues quién sabe. Que se atreva a decirle, pues mire, señora presidenta, es que no hay dinero y pues tenemos que hacer esto. No, hombre, él dice ya lo que quiere es irse ya. Ahí se ven. Entonces, y que diga, no, y vamos a dar esto y vamos a seguir y vamos a... ¿De dónde? ¿De dónde? Pero millones, decenas de millones de mexicanos piensan, ilusos e ignorantes en materia de finanzas públicas que son, que esto va a durar toda la vida. Siento decirles que están completamente equivocados. ¿Y quiénes son los que más van a sufrir y padecer esta situación? Aquellos que estamos acostumbrados a trabajar desde siempre, pues sí, vamos a tener problemas, pero vamos a salir adelante. Pero aquellos que han vivido de la dádiva y que piensan hoy que podrán seguirlo haciendo, esos van a ser los más perjudicados. Pero, pues ni modo. Es decir, cada quien toma las decisiones que considera útiles para él, correctas desde su punto de vista. De tal manera, pues, que estamos ante un espectáculo grotesco, versallesco, la ignominia, arrastrándose unos y otros, cambiando posiciones que tuvieron durante muchos años, y ahora ya dónde te pongo, doctora, y por acá y por allá. Arrastrados, indignos que son. En fin, esa es la clase política que hemos apoyado con nuestro voto, porque votamos una vez y otra vez por ellos. Bueno, pues entonces, pues merecido lo tenemos, como me decía mi mamá. Merecido lo tienes por andar ahí metiendo. Mira cómo trae después cuando andábamos descalzos y nos picaban los guachaporis. Este guachaporis es un término científico que solamente los sonorenses entendemos. El lunes les voy a explicar ese tema. Mira nomás cómo traen los pies, te metiste donde había guachaporis, a ver, vente para acá. Y ya hay una regañada y todo, y todas las espinas ahí en las plantas de los pies. Señores, no se quejen, aguanten. Si 30 millones votaron hace 6 años y ahora 36, aguántense. Pero sí les digo una cosa, que las consecuencias de este manejo corrupto, ineficiente, de dispendio que raya en la locura, no va a poder seguirse manteniendo. Prepárese. Si no lo hace, lo siento mucho por usted, pero nadie va a llegar a decirle, a ver, hombre, aquí te va esto y yo te voy a dar, téngale. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente
al viernes 16 de agosto del año 2024.